Gracias, Señor, por este día, Padre, en el nombre de Jesús. Sé tú acompañándonos, Padre, hablándonos, enseñándonos, Padre. Quita todo bien espiritual, todo tapón espiritual, Padre. Que pueda llegar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros solo somos herramienta en tus manos, Padre. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, lo consciente, lo inconscientemente, Padre. Y comenzamos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo no sé, pero así me estoy sintiendo. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas rogando y mi alma gritando, necesito que me ayudes porque ya no aguanto más, me siento desmayar, necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar. Oh, 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 me encuentro llorando, solo y sin aliento, por dentro no quiero seguirme escondiendo. Me encuentro en mis pruebas y estoy decayendo y yo no sé por qué, pero así me estoy sintiendo. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas rogando y mi alma gritando, necesito que me ayudes porque ya no aguanto más, me siento desmayar, necesito que me vengas a ayudar, yo necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar, yo necesito que me vengas a ayudar. Hola, hola. Bendiciones a todos los que están conectados en este día. Sí, me voy a presentar, tal vez haya gente que no me conozca. Mi nombre es Mayra, sí, estoy con mi esposo Cristian aquí también, trayendo una palabra de aliento como todos los lunes, transmitiendo en vivo a través de la plataforma Radio Fuego de Dios, sí, en Estados Unidos. Los invito a que se queden ahí del otro lado, sí, vamos a hablar un poco de la palabra de Dios. Nosotros somos de la iglesia de Impacto Cristiano que está en la localidad de Garín, está cerca del shopping, sí, está a unas cuadritas nada más. Así que bueno, los invito a que se queden del otro lado, así escuchamos un poco de música también y bueno, y la palabra del Señor también. Me siento desmayar, yo necesito que me vengas a ayudar, 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 yo necesito que me vengas a ayudar. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas rogando y mi alma gritando. Bueno, vamos saludando, gracias a los hermanos de la congregación que siempre apoyan todos los vivos. Primeramente a los pastores también que están ahí del otro lado apoyándonos. Como siempre pone apoyándolos, gracias pastores. Jonathan Dolores con toda su familia también, bendiciones, gracias por estar del otro lado. Para mi mamá Verónica Sosa también. Vamos a esperar a ver si algún hermano más se conecta y en un ratito comenzamos de nuevo.
No se olviden que estamos tomando pedido de oración, ¿sí? Así que si no nos quieren escribir, bueno, nos pueden mandar también por privado. Están los pastores ahí conectados y etiquetados. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Oh, levanta tus manos. Vamos, llena esta atmósfera de tu voz. El sonido que solo tú le das. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Dile yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz, vamos, con tus manos en alto, con tu voz en alto. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con mi gran Dios. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran Vamos con todo tu corazón, cántale. Bueno, saludamos a Ramona Guzmán, que está también del otro lado. Voy a leer algo que publicó recién, que dice: saludos cordial para todos mis amados hermanos de República Dominicana. Dios le derrame bendiciones que sobreabunden en ese país, El Salvador. Amén, gloria a Dios. A ver, ¿alguien más?
Siempre se nos suelen pasar algunos mensajes, le avisamos ya de temprano. Bueno, un minuto con Dios, no sé de dónde son, pero dice: Dios les bendiga a todos mis hermanos, bendiciones también del otro lado para ustedes, gracias por estar ahí. Bueno, voy a comenzar. Uy, me llegó un mensaje. Quiero comenzar con esta historia que la verdad que no la había escuchado esta historia, pero no la había estudiado como me puse a estudiar esta semana para preparar esto. Dios me había ministrado con una canción, por eso fue que me puse a investigar a ver quién eran estas dos personas y bueno, me gustó mucho, por eso lo traje, ¿sí? Me ministró a mí primeramente, por eso se los traigo en este día para que escuchen y también puedan poner por obra, ¿no? Porque está bueno escuchar, pero también está mejor, más bueno todavía el poner por obra todo lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Bueno, voy a comenzar. ¿Me pones la canción? Tenela por ahí cerca. Bueno, voy a comenzar. Si la historia, hoy quiero hablar de Pablo y Silas, ¿sí? De Pablo y Silas, que está en el libro de los Hechos, capítulo 16, del versículo 13 en adelante. Lo tengo un poco... Lo voy a leer y después voy a ir explicando para que se entienda. Así que bueno, espero que les sea de bendición, ¿sí? Voy a comenzar. Había dicho Hechos, capítulo 16, del versículo 13 en adelante, ¿sí? Y dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, Pablo y Silas, ¿no? Dice: y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido, ¿sí? Ellos se agarraron y se acercaron a las mujeres que estaban reunidas. Y dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, ¿sí? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿sí? Bueno, esta mujer Lidia, sí, que era vendedora, Dios Dios abrió el corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía, que ella escuche lo que Pablo estaba hablando, ¿sí? Y dice: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, ¿sí? Lidia le dijo a Pablo y a Silas, les rogó diciendo: si habéis jugado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, ¿sí? El versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, ¿sí? Desapareció una muchacha con un espíritu de adivinación. Dice: la cual daba gran ganancias a sus amos, adivinando, ¿sí? El versículo 17 dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios del Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabía, no? ¿Cómo sabía quién eran ellos? Entonces ellos dicen que la mujer que tenía el espíritu de adivinación dice que los seguía todo el tiempo, ¿sí? Que estaba encima de ellos todo el tiempo diciendo: estos hombres son siervos de Dios del Altísimo y les anuncian el camino a la salvación. Todo el tiempo dice que los seguían y le decían eso. Vamos al versículo 18 y dice: y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volteó y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella esa misma hora, ¿sí? Claro, Pablo se enojó porque dice que eran varios días que la mujer como que los seguía, los molestaba diciéndole, ¿no? Que ellos eran hijos del Altísimo, decían, ¿no?
Y bueno, entonces Pablo lo reprendió ese espíritu de adivinación. Y dice, vamos al versículo, habría leído el 18, vamos al 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Claro, como las personas usaban a esa mujer que hacía adivinación, a ellos les servía, obvio, ¿no? Les servía a esa mujer. Entonces cuando Pablo reprende ese espíritu de adivinación, ella, se le sale el espíritu de su cuerpo, ¿no? Y claro, y la gente se enojó. ¿Por qué? Porque ellos la usaban a ella, ¿no? Para sus trabajos, y andás a saber para cuántas cosas más. Entonces, las personas que estaban ahí sí se enojaron. Entonces lo agarraron a Pablo y a Silas, lo agarraron entre todos y lo llevaron a las autoridades. Y presionándolos, a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. O sea que las autoridades decidieron azotarlos a Pablo y a Silas solo por liberar a esta mujer, porque tenía un espíritu de adivinación. En vez de gozarse, ¿no? Bueno, seguimos. Después de ser azotados por muchos, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que se guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo, ¿sí? Y aseguró sus pies con el cebo. Ellos estaban agarrados con el cepo, estaba agarrado de los brazos y de los pies, ¿sí? Estaban agarrados ellos. Entonces dice: pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y bueno, cuando estaba estudiando un poquito, decía, ¿no? Cuando estaba estudiando más profundamente, que ellos primero empezaron cantando himnos a Dios en los salmos, ¿sí? En los salmos hay muchas canciones, muchos himnos para Dios, y ellos se pusieron a cantar, aún lastimados y todos como ellos estaban, ¿sí? Porque ellos habían sido azotados anteriormente de que estén en la cárcel. Entonces dice, y los presos oían, ¿sí? Porque no eran los únicos presos que estaban ahí adentro. Entonces ellos se pusieron a cantar himnos a Dios y los presos oían, ¿sí? Y me voy a detener ahí. No traje mi lapicera. Bueno, me voy a detener ahí. Voy a ir resumiendo todo lo que leí. Bendiciones, Ruth Schuyler, gracias por estar del otro lado, hermana de la congregación también. No se olviden que estamos tomando pedido de oración, ¿sí? Si hay alguna persona nueva ahí del otro lado, les digo bienvenidos. Y nosotros somos de la iglesia de Impacto Cristiano, ¿sí? Está la localidad de Garín, cerca del shopping, tampoco está tan en el centro, está cerca del shopping, ahí a unas cuadras, así que los invito a que se queden del otro lado a escuchar palabra de Dios. Están etiquetados los pastores también, Miriam y Alberto Romano. Cualquier cosa pueden estar ahí hablándoles. Bueno, voy a seguir, ¿sí? Bueno, voy a empezar a resumir un poco la historia que estaba leyendo, ¿no? Primero, una familia recibe a Cristo, había dicho. En el versículo 15 dice que fue la mujer Lidia, que había escuchado, ¿sí? a estos profetas que estaban hablando. Lidia hizo que ella se bautizase y su familia también. Entonces, el segundo es que una mujer recibe liberación. La mujer que recibe liberación es la que tenía el espíritu de adivinación, ¿sí? Eso está en el versículo 18, que dice, en el 18 dice, pero esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volteó y dijo al espíritu, le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en esa misma hora, ¿sí? Entonces la liberó, ¿no? Pablo a esta mujer. Entonces, por eso, porque Pablo y Silas, no, en realidad el que la liberó fue Pablo,
como ¿Cómo? En el nombre de Jesús. Claro, en el nombre de Jesús la liberó muy bien. Claro, todos los que estaban ahí se enojaron. ¿Por qué? Porque la usaban a ella para sus trabajos, andá a saber para qué, ¿no? Para para el espíritu de adivinación. Entonces, estos hombres fueron azotados, ¿sí? Pablo y Silas fueron azotados. Y fueron echados a la cárcel. Eso fue lo último que había leído, que está en el versículo 22 al 24, que dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con el cepo, ¿sí? Entonces, tal vez uno, ¿no?, se pensaría un argumento de nosotros, ¿no? Diríamos que tal vez que no era de Dios que Pablo y Silas hayan ido a esa ciudad, ¿no? Tal vez no fue de Dios, diríamos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos fueron ahí y ¿qué pasó? Estaban en una cárcel y encima fueron azotados. Cuando bautizaron a una familia, sí, que cuando le hicieron el bautismo, ¿no? Cuando le entregaron las familias, cuando liberaron hicieron una liberación también, pero en vez de que venga algo bueno, a ellos los metieron en la cárcel y encima los azotaron. Entonces por ahí nosotros podemos decir que, no sé, que no fue de Dios, pero la verdad es que si hay algo que Dios ama es la obediencia, ¿sí? La obediencia cuando sus hijos tienen obediencia hacia Él, ¿sí? Y Pablo y Silas lo sabían. Entonces se pusieron a orar y a adorar. Ese está en el versículo 25, que ahí también quería llegar. Y dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, ellos, como sabían, ¿no?, ellos conocían del Señor, se pusieron a orar y a adorar. Y bueno, vamos al versículo 26, que dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. En ese momento, cuando Pablo y Silas comenzaron a adorar a Dios, vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sí? Cuando comienza ellos empiezan a adorar, empieza como un terremoto y se abre las puertas de la cárcel. Se le sale, ¿cómo era que había dicho? Dice, los pies del cepo, sí, tenía cepos en los pies, estaban como amarrados, digamos, ¿no? Y vino este terremoto y los soltó, se soltó todo, y además de todos los presos que estaban ahí adentro, se abrieron las puertas, ¿sí? Entonces, como bueno, vuelvo a decir, la tierra comenzó a sacudirse, las cadenas de los presos comenzaron a caer y las puertas se abrieron de par a par, ¿sí? Eso estaba en el versículo 26. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el carcelero, asustado por lo que había pasado, ¿no?, se postró a los pies de Pablo y Silas. Él se postró a los pies de Pablo y Silas y pidiendo conocer al Dios que ellos habían adorado. Él quería conocerlo porque le asombró lo que había pasado. ¿Por qué? Porque yo creo que el carcelero habrá escuchado, ¿no?, que ellos se pusieron a adorar al Señor. Bueno, ¿cuál es la conclusión, ¿no?, de esta historia? Que tal vez cuando estamos en la prisión no es un buen lugar, obvio, ¿no? Cuando estamos en la prisión no es un buen lugar. Y menos para alguien que ama a Dios, ¿no? Debe ser duro, difícil, feo también. Pero en el momento, sí, pero en el momento que nos parezca injustos, aunque nos parezcan las cosas injustas, aunque las cosas nos parezcan dolorosas, ¿sí?, o sea una gran prueba, ¿sí?, tenemos la decisión,
Tenemos que tomar una decisión en ese momento, cuando estamos pasando una prueba, cuando estemos carcelados, ¿no? Y estemos pasando una prueba, una situación difícil, tenemos que tomar una decisión. O nos hundimos, o seguimos en el mismo lugar y lloramos, pero no hacemos nada, ¿sí? O alabamos al Rey, ¿sí? O alabamos a Dios, aún estando en ese momento difícil, ¿sí? Porque Pablo y Silas estaban presos y además lo habían azotado, ¿sí? Entonces ellos no decidieron quedarse ahí sin hacer nada, ellos se pusieron a adorar, ¿sí? Ellos se pusieron a cantar al Señor. Entonces lo que me queda, ¿no?, de esto es que tal vez puede ser que no estemos presos físicamente, pero puede ser que espiritualmente sí, ¿sí? Con ataduras, con falta de perdón, con rencor, ¿sí? Tal vez con pecados ocultos que tenemos que tal vez no podemos salir de esos, que estamos atados y que nos cuesta tal vez, ¿no? Salir de todo eso. Cuando nosotros nos entregamos, ¿sí?, de verdad, de corazón al Señor, para que el Señor obre en nosotros, si le permitimos, porque siempre depende de nosotros. Como le dije recién, es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Si nosotros queremos seguir quedándonos en el mismo lugar, porque puede ser que uno diga, ay, bueno, tengo falta de perdón, tengo rencor, y yo creo que con esa cosa adentro no podemos hacer nada bueno. Entonces Dios nos da la posibilidad de que Él se lleve todo y de ocuparse de esas cosas, ¿no? De que podamos perdonar de corazón. Entonces, cuando nosotros le permitimos al Padre, que reine en nuestra vida, ¿sí?, que nos llene con su presencia, Él nos va a transformar, ¿sí?, y nos va a dar la fuerza necesaria para obedecerle a Él. ¿Me pones la de Pablo y Silas? Así que bueno, espero que les sea de bendición esta palabra. La verdad que me sentí muy identificada, porque me gustó mucho esto, ¿no? De que a veces nosotros estamos pasando por pruebas y tenemos que adorar a Dios, ¿sí? Tenemos que adorar, aunque se nos sea difícil, aunque nos cueste, tenemos que confiar en Él, ¿sí? Esta canción se llama Pablo y Silas, ¿sí? En el momento de mi Quiero que aflicción, escuchen la letra, ¿sí? quitando el velo que impedía su presencia en mí. Por eso el salmista dijo: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a su oído.